a liberar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y debate de la Universidad de Guadalajara, con todo respeto. Antes de darle la bienvenida a mis compañeros de este programa, quisiera mandar un saludo a los otros compañeros que hoy no nos pudieron acompañar, Diego Petersen, Ibabel Arroyo y Sonia Serrano. Así que bienvenidos. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí el día de hoy con todas, con todos. Un saludo a todas las personas que nos ven, que ya son muchas las que me dicen que sí nos encienden. Entonces, un saludo hasta donde estén. Bienvenido, Jaime. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos todos, todas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Con Todo Respeto. Mucho de qué platicar, David. Como siempre, se acumulan muchísimo los temas, tenemos un montón de asuntos en agenda, así que vamos a comenzar, como siempre, con el tuit internacional, porque está ocurriendo un fenómeno global que parecería desapercibido, pero que va a cambiar la fisonomía, según conocemos hoy, al mundo. Vamos a ver este tuit de Adán González, de analista financiero, que dice así: Goldman Sachs advierte de un declive constante de la hegemonía del dólar estadounidense en el mundo. El billete verde pierde cada vez más terreno en las reservas internacionales de los bancos centrales del mundo. Este es un analista que lo que básicamente está diciendo es que, independientemente de las fluctuaciones coyunturales, de las apreciaciones y devaluaciones de las distintas monedas, lo cierto es que el dólar, como referente global, como la moneda más importante del planeta, está perdiendo ese lugar hegemónico, está perdiendo relevancia, entre otras razones porque el yuan chino, el euro europeo, a pesar de devaluado, pues es una moneda muy fuerte, y otras muchas monedas en el mundo están evitando pasar por el dólar, están haciendo transacciones directas, como lo vemos ahora entre Rusia y China, entre Rusia y la India, entre otras naciones que ya no pasan por el dólar. Así que pues estamos viendo, digamos, el fin de un imperio, el ocaso del gran imperio americano, al que, por cierto, como país, México está absolutamente ligado. Independientemente de eso, dentro de este declive del dólar, paradójicamente al peso mexicano le ha ido bien. Es la moneda emergente o la moneda no consolidada más apreciada en este tiempo, y por eso estamos con una paridad increíble de 19 pesos por dólar, ¿no, Jaime? Y esa la vende todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su caballito como si de fuera batalla. su logro. Que prueba de que su política económica es buena, pues es No le entiende, pero la la hace. Y como si fuera solidez, bueno, ¿no? la Tampoco solidez es del tan peso. bueno que A el ver, peso eso esté así. el presidente mexicano lo toma, pero para quien es un revés fuerte y se suma a todos los reclamos de la mala conducción económica de Estados Unidos, es para Biden esta noticia de la pérdida de la hegemonía del dólar en el mercado financiero global, ¿no? Sí, lo cierto es que, a ver, están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? Muy raras en términos de economía. Creo que no solamente a partir del tema de la guerra de Ucrania, sino desde poco antes, con la pandemia, ha habido una serie de movimientos y de reconfiguraciones que están, desde mi propia opinión, replanteando el mundo en términos de un escenario global, ¿no? Y de cómo las piezas se acomodan y van jugando. No solamente tiene que ver con las monedas, también tiene que ver con una serie de políticas que cada país o en varios países han estado tomando. Entonces, me parece muy interesante analizar qué es lo que va a pasar, ¿no? En términos de la economía. Sin duda creo que esto es algo que no le ayuda a Biden, cuanto más cuando está todavía en vilo el hecho de pensar si se reelige o no, porque según él no ha tomado una decisión todavía, ¿no? Y tendría que tomarla rumbo a noviembre, pero seguramente esto pues tampoco ayuda. Y fortalece sin duda a los chinos, ¿no? Con todo un escenario distinto.
en medio de todo lo que China trae en sus discusiones internas. Entonces me parece que hay que poner mucha atención a esto. Parte ¿no? de este auge del yuan chino Sí. como una moneda que se ha vuelto cara, está el fenómeno, digamos, lateral o digamos como resultante de un fenómeno global, que es el nearshoring, ¿no? Sí. Es la cercanía con Estados Unidos, todavía el mercado más grande, hasta dentro de poco, porque los cálculos de las proyecciones económicas establecen que más o menos para el 2028 China sería la primera potencia económica del mundo, rebasaría en tamaño de PIB per cápita, de PIB, perdón, de Producto Interno Bruto a Estados Unidos. Y eso está haciendo que haya una recolocación, una reubicación de montones de industrias a México, y eso le está dando mucha competitividad a México. Yo también coincido en que no es sano que el peso esté tan sobrevaluado, porque efectivamente pierden dinamismo las exportaciones, ahí es donde nos pega más, y claro, las remesas se vuelven chiquitas. Entonces, dos factores importantes de la economía pierden frente a otros que se ven muy interesantes, como por ejemplo las importaciones, que cuestan menos. Pero en fin, el punto es que como parte de este declive del dólar a nivel global, México es un ganón de este declive, porque pues la moneda está muy fuerte, mucho más allá de cualquier esfuerzo gubernamental. No es atribuible a ningún logro del gobierno, aunque el presidente, sin entenderle, lo haga suyo. Así es. Sigue siendo aún atractivo para inversionistas, para jugadores de la economía global, estar cerca de Estados Unidos, y por eso México sigue siendo un polo importante de atracción de la inversión extranjera. Hay que ver si así sigue, si el presidente se sigue peleando todos los días con Estados Unidos. Hoy se le fue con todo al Pentágono, que porque lo espía. Pero la inversión extranjera no tiene ideología y solamente tiene intereses y le gusta venir a México. A ver, vamos a ver otro tuit interesantísimo de una noticia que sacudió al mundo al país esta mañana, que es el revés de la Suprema Corte de Justicia respecto de la transferencia de la Guardia Nacional de un mando civil a un mando militar, de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice Juan Ortiz, este tuitero que tiene muchísimo timing y precisión, dice básicamente: invalida esta transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Tú cómo la ves, Erika? 8 votos contra 11, contra 3, ¿no? De 11. La verdad es que yo creo que es un buen logro. Me parece que la Guardia Nacional en su inicio se planteó como civil y así tiene que ser. Lo que entiendo es que después de esta votación tiene que seguir el jueves una nueva discusión con las y los ministros en torno a identificar qué cosas son anticonstitucionales y cómo se tienen que replantear ya en el trabajo legislativo, que ahí es en donde hay que poner mucha atención, porque pueden volver a hacer una cochinada como suelen hacerlo en el legislativo, ¿no? Entonces, sin duda este es un gran logro, reconfirma varias cosas, pero la principal es que el planteamiento de la Guardia Nacional tenía que ser civil y ahí debió de haberse quedado, no tener una transferencia hacia la Sedena, pero también confirma lo poco que hacen en el legislativo de manera independiente, ¿no? El Poder Judicial se vuelve un balance, ¿no?, ante estas decisiones del presidente, y el legislativo sigue pensando con las patas, ¿no?, en función de qué quiere, señor presidente, y cómo le hacemos, señor presidente, aunque todo esto sea absolutamente inconstitucional. Lamentable, sin duda, Saldívar, ¿no? El Saldívar de antes contrastado con el de hoy. Una vergüenza, ¿no, Jaime? Sí, sí. Saldívar empezó desde ayer, hizo una larga exposición tratando de justificar lo injustificable, cambiando incluso de la postura personal que había dado en el primer debate. Entonces, pues desgraciadamente se vio quién es quién ahí en el pleno de la Corte. Se dejó influenciar por Taylor Swift. En el pleno de la Corte, como Yasmín Esquivel, la plagiaria, sí, hombre. Saldívar ¿Cómo se ponen al y mismo Loreta nivel? Ortiz, Sí, Loreta. que también pues, le debe al presidente. Ahí se vio claramente. Quien la libra es Alcántar, que es también designado. No, y Ríos Fajardo. Y Ríos Fajardo, que son designados por el presidente y que han sido consistentes, éticos, en el papel que tienen que jugar como ministros. No me importa si el presidente influyó
o me propuso, yo tengo que defender la Constitución. Claro. Que ese finalmente es el papel de los ministros, y que la buena noticia para el país es esa. La Corte, dirigida hoy por una mujer, creo que ratifica la buena conducción que hay en la Corte en este momento, y cómo ante una presidencia con rasgos autoritarios cada vez más claros, hay una Corte que es un freno y un contrapeso muy importante para hacer respetar la Constitución, David. Claro, a mí me parece que el presidente desde hace días sabía del riesgo de perder esta votación importantísima. Dijo que iba a para ser su una proyecto. tragedia Iba a ser para una él. tragedia, bueno, pero no fue tan rudo contra los ministros como en otras ocasiones anteriores. Creo que está entendiendo. Espérate mañana. A ver, vamos a ver Ay, mañana. hay que Tienes ver. razón, tienes razón. Espérate mañana. Sí, Vamos sí. a ver, pero a mí lo que me parece interesante es que, como decías, Jaime, Ríos Fajard y Alcántara, pues, digamos, están actuando en consecuencia como juristas, y eso habla muy Que bien. ojalá así se mantengan. No, y así actúen en el INE. Ojalá también que quienes llegaron con un claro apoyo de la 4T Sí, claro. se despojen de ese Claro. compromiso y cumplan con, en el caso del A mí INE, el que me parece la el más defensa de la nocivo de democracia. todos es el ministro Saldívar, porque hace 5 años, cuando se discutió esto por primera vez, pues sus argumentos eran francamente Totalmente bélicos. Contrarios, o sea, una contradicción, una inconsistencia de Saldívar, que hay que hacerlo notar, porque es alguien que francamente no solo es inconsistente, sino mentiroso. Y lo han cachado en un montón de cosas que me parece que es mucho más nocivo. De Esquivel no podríamos esperar otra cosa. Alguien que está acusada de corrupción, de plagio, de abuso, pues no está haciendo más que defendiendo su espacio, su silla. Pero La vaya, silla, casi. la otra ministra, pues es una pena que casi no se asome, que no sepamos prácticamente nada de ella. Pero la Corte hoy funcionó, fue mucho más suprema que cortesana. Hoy se hizo justicia, hoy hubo contrapesos, hoy hubo división de poderes, y es una gran noticia para el país, porque era absurdo el argumento que estaban esbozando estos ministros y que se los dictó el presidente, de que la Guardia era civil en tanto que dependía de un secretario de la Defensa, que aunque era general, a su vez dependía de un civil como lo es el presidente de la República. Bueno, eso es un absurdo total. De hecho, muchos están planteando abrir y reabrir el debate para volver hacia atrás y revisar la necesidad de que haya mandos civiles en las secretarías de la Defensa y de la Marina, no solamente en las demás, sino en todas, como ocurre en Chile y en muchos países Después del que vienen escándalo dictaduras, también del secretario, ¿no? o sea, que el secretario de la Defensa en Chile es un civil, no es un general, no tendrían por qué tener cuotas. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, perdón, ya abusé de la palabra, pero regresando abordamos estos temas, tenemos que ir a corte, volvemos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Desaparecerá Notimex y dejan inoperante el INAI. En una semana quedó de manifiesto que el gobierno federal no tiene interés por el derecho a la información. El presidente López Obrador confesó que desaparecerá la agencia de noticias del Estado mexicano. Por otro lado, se difundían audios de Adán Augusto López, titular de Gobernación, para pedirle a los diputados y senadores que sigan sin nombrar a los comisionados del órgano garante del derecho a la información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, si hace unos minutos hablábamos de la buena noticia que fue esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay otra serie de hechos, de decisiones, de maniobras políticas que pues son altamente preocupantes y que tienen que ver con estos rasgos autoritarios que tiene pues el gobierno de la 4T, el propio presidente de la República. En dos hechos ahí se expresan con toda claridad estas tentaciones. Una, que es como el momento ideal, el estar con el Instituto de Transparencia paralizado, y también estar y decir que no hace falta Notimex, porque ya hay
mañanera, Erika, ¿no? Frases para la historia. ¿Cómo no? Mira, Jesús Reyes Heroles, en un editorial el lunes, impecable como siempre, Federico. ¿no? Federico. No, fue Jesús, ¿no? Fue Jesús Reyes Heroles, que decía que el presidente Andrés Manuel era experto en hacer basureros institucionales, ¿no? El presidente. El presidente de la República. Vamos a comentar porque un cartón que me parece tiene también. ahí un montón de cosas en el basurero de un montón de instituciones que ha desmembrado, que ha desmantelado o que ha intentado desmantelar alrededor de eso. No sé quién sea el valiente o la valiente que tenga como los tamaños para rehacer este tipo de cosas, ¿no? Eso es un punto fundamental. Ahora, yo creo que tiene una pésima percepción sobre lo que es la transparencia y que alrededor de ello ha tomado también decisiones muy perversas en términos de guardarse información o reservar información durante cierta cantidad de años, 5 o 10, sobre grandes cosas y grandes obras, ¿no? Al presidente no le gusta la transparencia, no sabe para qué sirve cuando se trata de su gobierno, pero sí la utilizó cuando fue candidato, ¿no? Y cuando fue permanentemente candidato con el tema de la Casa Blanca y N cantidad de cosas, claro, ¿no? Entonces, hoy en la mañanera con los insultos que metió y N cantidad de cosas es más que evidente, ¿no? Yo sinceramente con esto creo que hay que replantear quizás sí ciertas cosas de algunas instituciones. O sea, lo mismo decía yo con el INE, lo mismo digo con el INAI. Totalmente. Si Pero, son 1,000 millones de pesos al año, pues a lo mejor hay que replantear cosas, pero ¿por qué apostar por desmantelarlas? Claro, revisar excesos, Yo no ¿no? coincido Pues sí. contigo, colega. Yo creo que el presidente sabe perfectamente qué es la transparencia y sabe perfectamente para qué usar la información pública. Yo creo que más bien Para golpear. finge demencia, la utilizó durante todos los años que fue opositor Claro. y ahora que está en el gobierno quiere anular eso, pero no es fortuito que se anuncien dos cosas a la vez, o mejor dicho, que sucedan dos cosas a la vez que parecerían hechos aislados. Por un lado, la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que si bien había estado parada estos 4 años por razones de una huelga terrible, el hecho Por que en lugar incapacidad y De por San Juana impericia, Martínez. pero el hecho es que no la recupera, Por más bien la consigna. truena. Y segundo, deja inoperante al INAI con toda la intención. Es decir, el audio que graban del secretario de Gobernación diciendo es que la dejamos sin Es el una quórum, megaproducción. es una manera de volver a las mañaneras el centro informativo del país cuando sabemos que no son ruedas de prensa, que no son ejercicios auténticos de rendición de cuentas, sino que son propaganda gubernamental disfrazada de un espacio mediático, porque finalmente los que han analizado minuto a minuto, segundo a segundo, tema por tema, pregunta por pregunta, se han dado cuenta que es publicidad, Es propaganda, política, es propaganda. campaña política. Incluso Sí. le han exigido al presidente que termine con las mañaneras, que interrumpa las mañaneras, que no aborde ciertos temas en la mañanera y al contrario dice, ahora con mayor razón, Claro, cada más que se lo largas piden, y lo le hace entro a los peor. temas de campaña. Y van a ver, durante estos tiempos de la campaña del Edomex y Coahuila, el presidente está en plena Así campaña. es. Bueno, y hay así que ver es. qué viene de la Corte respecto a esa impugnación que hay en el sentido de abrir a la mañanera los espacios de réplica, ¿no? Que es La demanda de Denise Dresser. La Denise demanda de Dresser. Denise Dresser, que puso en debate el espacio de la rueda de prensa mañanera, que es un espacio de poder, aquí lo hemos dicho muchas Ay, sí. veces, y que nada tiene que ver con la función y con pues el papel que debe de jugar una agencia de información de Estado. Pero es una ¿no? pena, Jaime, porque Notimex tuvo un momento de gloria. Tú eres periodista. Sí, claro. En su momento tú Sí, sí, bajabas sí. cables, información. Por supuesto. Tenían un montón A ver, de corresponsales, lo hacían seriamente. A ver, Era Notimex buenísima fortalecía las redacciones de periódicos pequeños, Claro. de ciudades pequeñas, Claro. que no podían pagar un corresponsal en Nueva York, un corresponsal en la misma la capital, Unión Europea, Claro. un corresponsal en la Ciudad de México. Y de las agencias, Notimex era una agencia muy accesible porque el periódico pequeño pues le pagaba menos a Notimex que a la agencia F o a Reuters, ¿no? Que eran las agencias mundiales, las agencias internacionales. Entonces el presidente, pues sí, no distingue por omisión o por ignorancia, no lo sé. No se puede equiparar lo que es la mañanera
con lo que era Notimex. Creo que ahí hay una violación al derecho humano a la información, como también hay una violación al derecho humano de la transparencia y de la petición de información que es pública, no es patrimonial, no es patrimonio de los funcionarios. A mí lo único ¿no? que me desconcierta un poco, colegas, es que el ataque, la embestida deliberada en contra del INAI no haya provocado la misma reacción de defensa al derecho a la información como sí lo provocó el ataque al INE en defensa de la democracia. Es decir, desgraciadamente el INAI no tiene el arraigo social suficiente para movilizar conciencias, para movilizar oposiciones que digan, ojo, digo, ahorita se levantan muchas voces, pero el hecho es que está parado. Sí. Y el INE, por fortuna, lo defendieron millones de mexicanos. Totalmente. Hubo 2 marchas históricas, masivas, en defensa del INE, que hizo que el gobierno reculara un poco. En el caso del INAI, no hubo tal defensa. El La anhelo, marea el rosa anhelo, el marca anhelo registrada. democrático tenía muchas más décadas, ¿no? El anhelo democrático venía pues desde que se quería quitar el priato, ¿no? Por el que se luchó por años hasta llegar a la primera alternancia en el 2000, gracias a un INE ciudadanizado, ¿no? Yo creo que el derecho a la transparencia es más producto de la alternancia y creo que sí hace falta como valorarlo. Creo que bueno que Aunque es un mencionas instituto eso. que trabaja. O sea, es impresionante el crecimiento de solicitudes de información que hace la población. Ciertamente, mucho es el círculo rojo, muchos Y son el periodismo. partidos políticos, colegas, periodistas. No ha permeado abajo. Como Creo si que el INE, ciudadano... No, porque hay que hacer pedagogía sobre Sí, eso. yo creo que hace falta, y al INAI yo Muchísima. creo que le faltó eso, y hoy de ahí se están agarrando esas vulnerabilidades para prácticamente quererlo desaparecer. Hay una defensa interesante hoy, sobre todo de la fracción panista en el Senado, de defensa y de exigencia, que se nombren hoy mismo, por lo menos a un comisionado, para darle operatividad. para que se le dé operatividad. Sí. Mira, qué bueno que mencionas esto del PRI, porque me parece que, a ver, todo el andamiaje institucional que este país fue construyendo alrededor de los procesos de alternancia democrática y demás, fue por la culpa del PRI, ¿no? Claro, porque, claro. Fue porque para ponerle un freno a ponerles todos esos freno abusos. todo el tiempo, para frenar, para ponerles trabas, para N cantidad de cosas. Y Alito Moreno hoy con sus posturas es un ridículo también alrededor de esto, pero bueno, esa es una parte que me parece importante mencionar. El PRI tuvo la culpa con sus gobiernos de que pusiéramos todo este tipo de andamiaje institucional para poderle cercar las posibilidades de cometer tropelías, las que habían tenido Sin duda, décadas sin haciendo. duda. Y yo recuerdo mucho el Grupo Oaxaca en aquellas Claro, épocas, 2003. donde ahí nace Que ese todo es el el tema, que ¿no? Que se fueron Con un todos montón estos de académicos, y intelectuales, periodistas en Oaxaca Así es. exigen el derecho a la información 2003 y se funda el Así IFAI es, y la así Ley es. Federal del Acceso. Y eso es muy importante considerarlo, porque el esfuerzo que hizo el Grupo Oaxaca fue un esfuerzo que deberíamos de replantear hoy en muchos sentidos, ¿no? Sin Que duda. es cómo nos unimos entre las organizaciones de la sociedad civil, entre el periodismo y entre algunos personajes de la academia que trabajaron fuertemente para Así es, poder así es. definirlo, ¿no? Vamos a ir al resbalón, que es una imagen que nos va a permitir seguir hablando de eso, cerrar este segmento con este tema que refleja la animadversión clarísima que tiene el presidente a todo lo que huela a contrapeso. Hay una animadversión que la manifestó desde sus primeros días de presidente electo contra los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Sí, sí. Cómo lo dibuja de manera genial, ¿no? Dice más que Qué 1000 fuerte palabras imagen. ahí. Claro, el cartón de Calderón, por si no se ve ¿no? bien, tiene colgados cadáveres como si fueran Ay, no. víctimas Colgados del del crimen narco. organizado Es superfuerte de esa un imagen, puente ¿no? donde están como víctimas el CIDE, la CRE, el INAI, hay que el acordarnos, INE. el primero que matan es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, El que INE. era un gran avance para mejorar la educación en este país, pero como era un compromiso con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Adiós. que odiaban que los evaluaran,
pues el presidente, como fueron sus aliados electorales, lo primero que llega es más, creo que todavía no era presidente constitucional, sino electo. Sí, cuando ya se cuando fue. le dio cuello al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Sí. que ese también la gente luchó, organizaciones sociales, organizaciones especialistas en educación, lucharon por años y pues ese fue el primer OCA, ¿no? Como le llaman, Ya, órgano ahorita, constitucional autónomo, sí. el primero en morir. Y ahorita dicen que va por el sistema anticorrupción, ¿no? Que lo Va- quiere adherir ya- a la función pública. De hecho, hoy en la mañana la iniciativa que presentó para la reorganización de la administración pública, donde básicamente fusiona un montón de áreas, Sí. entre ellas la única que sí desaparece por completo es no el sistema, pero sí la Secretaría del Sistema, que finalmente es la pieza clave. Claro, Es, claro. digamos, donde se descansa el Sistema Nacional Anticorrupción, es en la Secretaría Ejecutiva y esa la desaparece. Es Hay un que golpe echarle un buen ojo a mortal esa al iniciativa, Sistema ¿eh? Nacional. Hay ¿Cómo? que echarle un buen ojo a esa Claro, a iniciativa ver, y un buen análisis. Pegarle al INAI es pegarle al Sistema Nacional Claro, Anticorrupción, claro. porque es parte de Claro, las de un instituciones que funcionamiento forman estratégico. el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, es momento de hacer una pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos aquí con todo respeto. ¿La basura no se acaba? Lo que sí se acaba es el tiempo para los alcaldes metropolitanos y parece que no hay una solución clara para la gestión de la basura. Lo que había sido la bandera de inicio de las administraciones ahora se ha convertido en un problema de difícil solución. Muy lejos quedó el programa de separación y reutilización de la basura impulsado desde el sexenio de Emilio González. Otra vez la basura, el eterno problema que enfrentan los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara, y lejos de avanzar en términos de la separación, reutilización, reciclaje y todo lo que se ha prometido y todo lo que ofrece la tecnología, vamos un poco para atrás. Se saturan los lugares para los desechos de los residuos sólidos finales, no hay manera de reciclar, de parar los lixiviados, hay zonas totalmente contaminadas, en fin, es un problema mayúsculo que solamente puede tener una sola solución con una perspectiva metropolitana y que no se ha alcanzado. Entre otras razones, porque CAPSA, el concesionario eterno de la basura, es no solo un cómplice de muchos políticos corruptos, sino es el mayor obstáculo para el saneamiento de la ciudad y de los ayuntamientos en toda la extensión de la palabra. Es decir, es un basurero mismo, CAPSA, que impide que la ciudad esté limpia y que se pueda hacer algo respecto a este problema atávico. Jaime, ¿tú cómo ves el tema de la basura? Es una agenda pendiente, es un tema de promesas incumplidas, no solamente de este sexenio, sino al menos de 3 atrás. Y lo que mencionas de CAPSA hace todo lo que hace porque las autoridades municipales se lo permiten. Claro. Porque, aunque les vayan a dejar la basura a sus oficinas. Porque es un gran financiador de campañas. Claro. O sea, Como por eso ahí está. el presidente municipal de Tlajomulco, ¿te acuerdas que fue fotografiado llevándole la basura a CAPSA a sus Exacto, digo, oficinas? ahí está. O sea, qué Yo creo ridículos. que el tema de la basura es también una prueba, o sea, los problemas que tenemos en la recolección de la basura, en una gestión más integral de la recolección de residuos, es una prueba más del fracaso de desarrollar una visión metropolitana Sí. de la que tanto se ha hablado cada que hay campañas. A ver. El Instituto Metropolitano de Planeación creo que para eso estaba, para dar resultados en tener una visión metropolitana en la gestión del agua, de la Estaba. basura, del tráfico, de la seguridad, de la vialidad, y pues eso no se ha visto. Acuérdense del gran fracaso del proyecto de Tala, Sí, sí, sí. donde se había dicho que ya había un terreno, ya había movimiento de tierras, y una disputa ahí de poder, de intereses, hizo que se cancelara ese basurero que iba a ser como el basurero metropolitano.
llamado pomposamente como un centro integral de un circuito integral de aprovechamiento. A ver, hay un tema que a mí me inquieta mucho y tiene que ver con no solo las promesas de campaña, sino con las expectativas de gobierno de los ayuntamientos de áreas metropolitanas. Creo que ya ningún alcalde cumple a cabalidad con el 115 constitucional, que finalmente es el que establece lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer un ayuntamiento. Es decir, la Constitución es clarísima respecto de lo que tiene que hacer un presidente municipal o presidenta municipal. Punto. Lo demás son cuestiones adicionales y accesorias, que si es compartido, que si es convergente, que si es una potestad compartida y coordinada, eso puede que esté bien, pero lo primero, lo principal, lo básico, es lo que establece el 115 y entre otras cosas establece el tema de la recolección de basura. Y es un problema públicos que siempre patean, no hay una solución de fondo. A mí me preocupa que son, al final del día, bombas de tiempo, que acumulan basura, que luego se vuelven en gases metanos peligrosos con explosividad, en basureros a cielo abierto, que luego en donde se generan incendios altamente contaminantes, donde después de las lluvias destilan y escurren líquidos lixiviados altamente contaminantes para los subsuelos. En fin, a lo que voy es a que los alcaldes le prestan muy poca atención porque no es redituable política ni electoralmente. Prefieren hacer obras de relumbrón. Y no tengo nada en contra de ciertas obras públicas que embellezcan a la ciudad y que le den identidad y que se hable de ellas. Pero si tuviéramos que elegir, yo preferiría un alcalde que dijera, no va a haber inauguraciones, porque ni listones, ni entretenimiento, ni fiestas, ni nada. Lo que vamos a tener que hacer es recoger la basura, tener limpia la ciudad. Servicio público. Eso, Erika. Es que para mí eso es la clave, lo que tú acabas de señalar. Me parece que hay una degradación de la figura de los alcaldes o alcaldesas en función de olvidar que su principal función es la gestión del servicio público, lo que significa la basura, lo que significa el alumbrado público, parques y jardines, todo ese tipo de cosas, ¿no? Decían algunos teóricos y algunos urbanistas en Barcelona que Barcelona funcionaba perfectamente bien porque tenía siempre claro que en el centro estaba el servicio público y entonces había que recoger la basura las 24 horas, no solamente en la mañana, y pintar los grafitis con turnos nocturnos, matutinos, vespertinos, N cantidad de cosas, ¿no? Y creo que eso se ha dejado de lado. En cambio hay TikToks, en cambio hay para poner las esculturas en el Paseo Alcalde, para un montón de cosas que, ojo, también nadie está peleado con eso, claro, pero tiene que haber prioridades, ¿no? Sin duda. En cambio, para la iniciativa privada, la basura se ha vuelto un gran negocio, porque habría que ver todos los negocios de recolección de basura que tienen en los hospitales, por ejemplo, que tienen en los centros en donde pueden recolectar residuos que son inorgánicos y que pueden aprovechar de otra manera. Yo creo que tampoco estamos volteando a ver ese lado, porque hay muchos negocios privados alrededor del manejo y del negocio de la basura, que es un gran negocio. CAPSA, ¿no? CAPSA es un monopolio que es un extorsionador, es un cómplice, un gran corruptor, cuyos nombres de pronto salen y luego se ocultan porque pactan y se ponen de acuerdo, exacto, ¿no, Jaime? ¿Quiénes son? Así es, a ver, y hay quienes abogan por CAPSA, hay quienes dicen, a ver, permítanme tantito, pero en todo el desastre, recogen la basura y no nos ha estallado un conflicto como los que hemos visto en los últimos días de no recolección de basura. Hay un estire y afloja ahí, pero desde luego habría que revisar la conveniencia o no de una ciudad de concesionar la basura o revisar toda esta tendencia de los alcaldes a renunciar a lo básico que planteas, David. Les llegó una ola de decir, voy a concesionar quién me pode los árboles, voy a concesionar los estacionamientos, quién limpie los camellones. Pero además les ponen letreros, ¿no? Sí, a ver, unos letreros horrorosos. Voy a concesionar quién bachee las calles. Bueno, entonces, ¿tú qué vas a hacer?
¿De qué vas a trabajar, no? Los volaron. Pero sabes todos, que en o sea, cambio, que no tampoco internalizan la comunicación, porque entonces contratan estas empresas de comunicación que cobran un dinero. De comunicación social que hacía los spots, que organizaba las entrevistas, que grababa al presidente. Ya no existe Hoy eso. esa dirección de comunicación social existe, Relegada. pero nada más para pagarle a las agencias externas, a los consultores externos que hacen toda esa chamba y les pagan una cantidad estratosférica. Pues tienen el ¿no? tiempo encima, Jaime, David, ¿eh? Porque, digo, muchos de ellos van a querer estar en campaña dentro de unos 5 meses, ¿no? O sea, pensémoslo así, septiembre, noviembre, y tienen el tiempo encima. Nomás para que entonces sepan que su reloj está contando, Sí, o sea, ¿no? Una vez me decía un alcalde, es que yo no quiero ser un presidente municipal quita y pone focos. Yo quiero llevar la ciudad a otro concepto. Yo quiero los reflectores ya bien cambiados. A ver, entonces hay esa tendencia como que al político que es alcalde le parece poco dedicarse solamente a los Esa es su servicios chamba. cuando yo creo que el ciudadano tendría ahí el mejor Tiene que haber criterio excelencia o el mejor en el indicador servicio para público. evaluar un buen o mal trabajo. Tiene que ser excelente claro. eso, que lo haga excelente Claro. y que Exacto. nadie diga nada. Hubo estas pretensiones de hacer fondos y concursos y becas y un montón de cosas que, digamos, como son municipios metropolitanos pudientes, prósperos, empezaron a generar fondos para otras cosas. Por ejemplo, Zapopan tiene un predial muy pujante y le empieza a ajustar para muchas cosas. Entonces los alcaldes dicen, de cambiar un drenaje, que es mi chamba, de recolectar la basura, eso total, más o menos ahí se la va llevando. Y eso además no me permite lucirme, no hay réditos políticos. Mejor hago algo nuevo, algo innovador, algo pomposo, y entonces terminamos en muchas frivolidades políticas. Exacto, A ver, ese es el problema. De la basura nos vamos al tema, por ejemplo, que ya viene, otra vez nos va a estallar en la cara, con las lluvias, la falta de un plan multianual de También inversión en las lluvias, drenajes. es cierto. Para que no se nos inunde la ciudad, para gestionar bien mejor el agua. En fin, hay muchos pendientes por esta visión y creo que no hemos logrado, o la clase gubernamental no ha logrado, convencernos de esta visión o de esta coordinación metropolitana con la que más bien ha servido para que dejen de cumplir las obligaciones individuales que Esa tienen como coordinación alcalde. está en una app y ya. Vamos a Sí. cambiar, vamos a esta sección, como dice Jaime, gustada sección de pónganle el nombre. Vean esta joyita que nos da la televisión y la prensa. Veamos al secretario de la Defensa. Vea usted. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues esa es la imagen del secretario general, secretario Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, en uno de sus viajes de lujo, porque resulta que pues lo evidenciaron, exhibieron al general viajando con su familia, con sus asistentes, con sus ayudantes, con sus escoltas, con su suegra, con la enfermera, con el médico, con un séquito brutal en los aviones privados de la Secretaría de la Defensa Nacional por razones de seguridad, pero viajando como jeque árabe, como sultán, como hasta marayá. de shopping. Increíble lo que estamos viendo A del ver, cuando ejército esto mexicano, se ¿no? conjuga con la falta de transparencia, con el combate al INAI, pues eso es terrible. Eso es. En otro país, ese general ya no debería Ya de estar ya en la estaría Sedena. fuera. ¿Qué Dispendio nombre verde. le pondrían? Dispendio verde. Dispendio verde. El general en su laberinto. El general en su laberinto. Yo me quedo también con el de Erika, me parece buenísimo. Bueno, volvemos en un momento más, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos. Los debates a la orden.
El primer encuentro en Coahuila fue desordenado y estuvo lleno de momentos chuscos, incluso porque se llevó a cabo en un auditorio con público cuyas porras ocasionaron que los moderadores tuvieran que suspender momentáneamente el ejercicio. Las descalificaciones no se hicieron esperar, en un territorio donde el PRI ha gobernado 94 años y hoy también lleva la delantera. El fin del conflicto a la vista entre la UDG y Enrique Alfaro. La muerte de Raúl Padilla López ha dejado una nueva oportunidad para que el grupo que controla la Universidad de Guadalajara lime asperezas con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En estos días de duelo, en las instalaciones universitarias se han borrado murales y se han quitado mantas que denotaban lo más álgido del conflicto. ¿Será la pipa de la paz de aquí a 2024? Bueno, regresamos aquí con todo respeto a nuestro último segmento, el más movidito, el que tiene que ver con opiniones rápidas y luego el premio de La Neta No. Dos temas pues interesantes, uno nacional que tiene que ver con la política regional, con estos estados que van a tener elecciones. Hubo debate en Coahuila, David, y fue un desastre. Una vergüenza. A mí me dio un poco de pena, sinceramente un poco de pena, porque fue como un debate de tercera división, o sea, como si hubiéramos visto un juego entre el Coahuila y el Zacatecas, pues si hubiera equipos así. Una cosa caótica, pero lo que me parece es que es mejor que haya eso a que no haya debate, porque en el Edomex había riesgo de que se cancelara, porque lo pospuso la candidata del oficialismo. Bueno, dice que nomás va a ir a uno, pero ¿no? va a ir solo a uno porque le van a poner una recia. Claro. Aquí por lo menos se puso buena, porque dentro de todo hasta el Guadiana se defendió, y todos se echaron, pero bueno, yo creo que al final del día Coahuila representa la posibilidad de triunfo de las oposiciones unidas. Es decir, creo que si las cosas siguen como van, sería gobernada otra vez por el PRI, Coahuila. Eso es interesante. Yo, la revisada que le di al debate, creo que el candidato puntero llegó conservador, fue a lo suyo, no se despeinó mucho y creo que ganó el debate. Este candidato que está postulado por el PRI es priista y yo creo que es la única posibilidad de que el PRI mantenga al menos una gubernatura en el país, ¿no? ¿Y el Guadiana puede ir al baño? ¿Puede ir al baño? Puede ir al baño. Y luego el otro, hablando del Moreirato, creo que ahí está claro que Morena se dio un balazo en el pie. Sí. Y que difícilmente van a ganar Coahuila, una posibilidad que tenían, creo yo, David, si hubieran ido juntos. Yo creo que... O sea, si no se divide está Guadiana y Mejía Verdeja. Hay esta hipótesis de que parte de la estrategia de López Obrador para romper la alianza opositora, es decir, dividir al PRI del PAN, tiene que ver con darle el triunfo al PRI en Coahuila, un bastión priista, y para eso necesitaba un sacrificio interno que tuvo que ver con nominar a Guadiana, pero también dejar que corriera Ricardo Mejía. Es decir, si el presidente realmente hubiera querido ganar Coahuila, no deja ir a Ricardo, era su subsecretario de seguridad, no era cualquier cosa, es decir, lo pudo haber retenido, promovido, etcétera. O haber hecho que ganara en la encuesta Mejía Verdeja. Exacto, el hecho de que jueguen es un poco para que se divida el voto oficialista, el voto de Morena pierda, recupera Mejía, Guadiana también tiene su escaño en el Senado, triunfa el PRI tiene un contrapeso alito, puede negociar mejor el presidente, el secretario de Gobernación y todos contentos, Oye, ¿no? Da pie esto que mencionabas de la alianza opositora para no dejar de consignar cómo la decisión de la Corte puede relanzar esta alianza opositora de cara a la elección presidencial, porque quien hace la impugnación en la Corte es el bloque de contención del Senado. Este que agrupa a toda la oposición, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una... Pues vamos al otro tema que tiene que ver justamente con estas banderas blancas, estos guiños de pacificación o de resolución del conflicto político entre el Grupo Universidad y el gobierno estatal. Me parece que es un buen gesto el hecho de que hayan retirado
mantas, borrado bardas, incluso pintado de blanco el mural que está aquí afuera del Museo de Que era Ciencias el Ambientales, más duro, el ¿no? más duro, y eso creo que manda una señal, digamos, de distensión, de diálogo, porque se están tomando la palabra, el rector y el gobernador se están tomando la palabra, aunque no hay para cuándo y hay condiciones. Pero me parece un gesto, me parece un gesto. Han pasado cosas desde la desaparición del exrector de la Universidad de Guadalajara, de Raúl Padilla López, el fin de semana previo a la Semana Santa, vino la carta del gobernador, que no fue bien tomada por muchos al interior por los términos, vino la respuesta del rector, vino la filtración de la carta póstuma, que también generó algunos ruidos, vino la decisión de no nombrar presidente en la Feria Internacional del Libro, sino hasta la 25. próxima administración universitaria. Vino el regreso a clases en una condición inédita desde hace pues, más de 30 años. Entonces, creo que son signos que nos pueden hablar de que vienen muchas cosas. Ojalá sea el acuerdo. Yo intentaré ser objetiva. A ver, yo creo que sí la universidad se siente triste. Uno lo percibe en cuanto llegas a las instalaciones. Sí hay un dejo de tristeza. Interesante. Y las sensaciones de orfandad en muchas personas. Incluso en los alumnos, tú dirías. Yo no lo tengo claro en los alumnos porque yo pues he estado en el edificio administrativo. Ah, ok. Desde esa lógica lo puedo decir ahí. Lo segundo es que me quedaría con las palabras del rector Ricardo Villanueva el día de hoy en el informe del rector del CUSEA. Sí al diálogo con orgullo, sí al diálogo sin perder dignidad, sí al diálogo rumbo a la construcción pública de cosas que puedan ser mejores para Jalisco, ¿no? Creo que con eso me quedo. Me parece que la postura está sentada ahí. Tampoco creo que sea una cosa pronta. Hay 15 días de informes de los rectores y rectoras de los centros universitarios y de los sistemas. Me parece que ese espacio... que es un espacio de distensión quizás, pero viene el informe del rector general el 3 de mayo. Pero yo creo que los mensajes importantes se dieron hoy y quizá algún otro mensaje entonces, pero básicamente es ratificar la disposición al diálogo. Ricardo con esos componentes se queda hasta el final de su rectorado eso lo dijo hoy también, para conducir la transición, que creo que es importante también, y creo que hay distensión, hay condiciones de diálogo. A mí me parece mucho más inquietante la posición del gobernador, que no ha tenido gestos, digamos, mínimos de cortesía con condolencias. Sacó un desplegado pequeñísimo, no mandó corona, no subió tweet, puso esta carta, comunicado con condiciones, poco elegante, poco sensible en un momento de duelo para la universidad. Es decir, el gobernador está en un duelo en sí mismo. Yo lo decía en mi columna, que todavía le falta reconciliarse consigo mismo para que también él tenga las condiciones y la sensibilidad necesarias para restablecer un diálogo. Pero yo creo que lo va a hacer. Es una cuestión de tiempo. El rector también es, retomando este tema de la tristeza que se siente, ¿no? Una cierta orfandad y desolación. Hoy el mismo rector mencionaba que más importante que la alegría es la tristeza. Y la gestión de la tristeza es un asunto que tiene que liderar él en la comunidad universitaria. Y por eso dijo, yo me quedo de aquí al 25 porque me faltan 2 años y tengo muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos mensajes que menciona el rector general son más sentidos, delicados y más de altura, ¿no? Que está colocando muchas cosas en la escena y que también está diciendo ahorita, claro que estamos tristes, particularmente dijo yo me siento entero o yo estoy entero, pero también este clima también tiene que respetarse, ¿no? Yo creo que en cierto momento hay que darle un poquito de tiempo. Ahora que se abren toda la temporada de informes de los rectores de los distintos centros universitarios, van a ser espacios donde se puede ir construyendo una narrativa que nos dé más información de cuál
va a ser la negociación desde la Universidad de Guadalajara y en qué términos. Sí, porque y hoy qué hubo respuestas va obteniendo y pidiendo de la autoridad estatal, y habrá que ver si ahora que se reincorpore el jefe del Ejecutivo estatal lanza alguna señal a propósito de estas banderas blancas que dices ver. También, ¿no? Porque hoy en el informe del rector Gustavo Padilla hubo ya representación del gobierno del Estado con el doctor Pompa. Y yo creo que esa es una señal de suyo. Sí, por supuesto. Ya, porque hace mucho que no tenía representante de nada, ¿no? La misma fila. Buen signo. Creo que hay que leer los buenos signos, hay que dejar de lado las malas caras. Creo que finalmente, pues sí, el gobernador le faltó sensibilidad, pero al final del día, pues está planteando un diálogo y habría que tomar la palabra a los dos y que se pongan a platicar y que traten de resolver. Pues vamos a seguir, desde luego, platicando y muy atentos a esta ruta que se tome en este intento de negociación, de reencuentro entre el gobierno del Estado y las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos ahora también a la gustada sección de La Neta No, este espacio pues donde se reconoce lo peorcito de la semana en materia de entre los personajes de la clase política y gubernamental. Vamos a ver quién ganó la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Alejandro Solalinde, por ser un gran farsante, ya que se convirtió en un palero del sistema, que da mucha pena. ¡Enhorabuena! Pues bien ganado, David, creo que fue tu propuesta. Pulso. Sí, y la redacción también, porque sí creo que es un gran palero y farsante. Digo, era un referente, ético. El tema de migrantes. ¿Qué le ha pasado? Chafísima, porque es muy... Qué lástima lo que le ha pasado. Una transformación terrible. Bueno, le van a dejar un paquetón, ¿no? Sí, con lo de migración, Quieren desaparecer el Instituto Nacional de Migración también y crear una nueva institución. Según él anunciaban mañana. Que va a dirigir el que diga el padre Solalinde. Sí. O sea, Es ridículo lo que está pasando. Sí, a lo que hemos llegado. Oigan, esta semana yo me voy a animar a comenzar y voy a nominar, por supuesto, que al falso feminista de todos los tiempos del ministro Saldívar. ¿Alguna vez hablaste bien de Saldívar? Sí, aquí? por supuesto. Varias veces. ¿Quién eran los nominados? Pero a mí ya me parece vamos, te muy decepcionó falso. por haber cambiado radicalmente su discurso respecto a la militarización de la Guardia Nacional. Sí, así es. Y yo creo que le hizo falta ahí su tiktokero favorito. Yo postularé al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López, por la manera tan desasiada y tan corrupta de expresarse del Instituto Nacional de Información Pública de Transparencia, para plantearle a sus senadores que se paralizara una institución garante del derecho a la información. Me parece que ese audio que lo exhibe de cuerpo entero en otro país, en una democracia de leyes, habría obligado a su renuncia ipso facto. En este país no ocurre eso, al contrario, con toda desfachatez lo niega y lo minimiza, pero en otro país, en una democracia europea o americana, el ministro del Interior, exhibido de esa manera, tratando de obstaculizar una institución de la República, tendría que estar no solo renunciando, sino procesado. Además habla del fuego amigo que se traen las corcholatas, porque sí, qué era una bárbaro. reunión de morenistas, ¿no? Entonces, un morenista lo grabó y lo filtró. Bueno, yo voy a proponer a Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, que le encantan... Candidatazo, que le encanta viajar. Le encanta el shopping. Pero sin gas. Sin gastar. Con el dinero del ejército, con el dinero del horario. Una cosa patética. Pero bueno, usted ya votará a ver quién le parece. Son 3 candidatazos, ¿no? Candidatazos. Sí, de lujo. Muy bien. Bueno, pues así llegamos a la parte final de Con Todo Respeto. Gracias, David. Gracias, Erika. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana. Los esperamos aquí el próximo martes en otra emisión de Con Todo Respeto. Pásela muy bien. Buena semana.
We need strong borders,